Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de divisibilidad. En este vídeo vamos a trabajar la descomposición factorial. Es un término que hemos usado en vídeos anteriores, pero que todavía no sabíamos a qué nos referíamos con él ni sabíamos cómo llevarlo a cabo. Eso es lo que vamos a aprender en este vídeo. Sabemos que en función de los divisores que tenga, un número puede ser bien primo o puede ser compuesto. Será número primo si solamente tiene como divisores el mismo y la unidad, lo que se conoce como divisores impropios. Y será número compuesto si tiene más divisores que el mismo y la unidad, o lo que es lo mismo, todo aquel que no sea primo, es decir, todo aquel que tenga divisores propios. A partir de ahí vamos a ver cómo hacemos la descomposición factorial de un número. Lo primero que tenemos que saber es que podemos hacerla porque todo número compuesto se puede descomponer en un producto finito de factores primos y esta descomposición es única. Clave que los factores tienen que ser primos y clave que la descomposición es única. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con el número 24. El número 24 sabíamos que tenía como divisores el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Es decir, tenía 8 divisores, de los cuales el 1 y el 24 eran los divisores impropios y el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12 eran los divisores propios. Es decir, es compuesto, y como tal número compuesto se puede descomponer en un producto finito de factores primos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer a través de dos técnicas. La técnica 1, que consiste en descomponer el número en un producto de factores que no tienen por qué ser primos, y en caso de que no lo sean, ese número tenemos que seguir descomponiéndolo hasta que finalmente todos los factores sean primos. Con el ejemplo os quedará mucho más claro. 24 lo podemos descomponer como producto de 12 por 2, efectivamente, pero 12 no es primo, es compuesto, por lo tanto deberíamos seguir descomponiendo el 12. A su vez 12 lo podemos descomponer en 4 por 3, con lo que 24 será igual a 4 por 3 por 2. Pero de nuevo el 3 y el 2 sí que son primos, pero el 4 sigue siendo compuesto, así que habrá que volver a descomponerlo. Y para descomponer 4 lo podemos descomponer de 2 por 2. Por lo tanto 24 será igual a 2 por 2 por 3 por 2. En este caso ya todos los factores son primos y por lo tanto ya tenemos la descomposición factorial hecha. Ahora bien, ¿cómo podemos expresar esto de otra manera? Pues podemos hacerlo a través de las potencias. A través de las potencias, ya que como bien sabemos 2 por 2 por 2 es igual a 2 al cubo, por lo tanto 24 será igual a 2 al cubo por 3. Existe una segunda técnica. Esta segunda técnica consistiría en ir comprobando si los diferentes números primos son divisores o no del número en cuestión. En caso de que lo sean, se obtendrá el cociente y sobre el cociente volveremos a probar con los números primos hasta que finalmente obtengamos como cociente 1. Esto, que parece un poco complicado, veréis con el ejemplo como resulta muy sencillo. Eso sí, os recomiendo que los números primos los vayáis probando siempre en orden para no dejaros ninguno. Empecéis por el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Vamos a ver, por ejemplo, el 24. 24 lo comprobamos si es divisible entre 2. ¿Vale? Comprobamos si es divisible entre 2, que puede ser que lo sea o que no. Si lo es, se obtiene el cociente. Si no, probaremos con el 3. En este caso sí que lo es y obtenemos como cociente el 12. El 12 ocurre lo mismo, también es divisible entre 2 y obtendremos como cociente el 6. Algo parecido ocurre con el 6, que también es divisible entre 2 y obtendremos como cociente 3. El 3 ya no es divisible entre 2, por lo tanto tenemos que probar con el 3. En el caso de que sea divisible entre 3, se tendrá el cociente. Si no, se probaría con el 5. En este caso, como sí que lo es, obtenemos como cociente 1 y ya hemos terminado de realizar la descomposición factorial. Obtenemos, como no puede ser de otra manera, exactamente lo mismo que antes, que 24 es igual a 2 al cubo por 3. ¿Qué técnica utilizo? ¿La técnica 1 o la técnica 2? Nosotros nos inclinamos por el segundo método, ya que es un método muy sistemático y siguiendo los pasos adecuados y el orden correcto de comprobación de los números primos, no tiene por qué haber ningún problema. Eso sí, para ello requiere primero que conozcamos cuáles son los primeros números primos, segundo, conocer los criterios de divisibilidad para ahorrarnos bastante tiempo a realizar la descomposición factorial y tercero, saber expresar en forma de producto de potencias. Vamos a practicar con esta segunda técnica con algún número un poco más grande, por ejemplo con el 720. Vamos a comprobar si 720 es divisible entre 2. Sabemos que sí que lo es, bien porque conozcamos el criterio de divisibilidad, acaba en 0 o cifra par, o bien porque realicemos la división y obtengamos el cociente y como resto 0. Como cociente obtendremos 360. 360 ocurre lo mismo, también es divisible entre 2, lo mismo que 180, lo mismo que 90. Hemos llegado ya al 45. El 45 no es divisible entre 2. Tenemos que comprobar, por lo tanto, si es divisible entre 3. Para ello efectuamos la división o conocemos el criterio de divisibilidad. Como cociente obtendremos 15, por lo tanto sí que es divisible entre 3, ya que el resto será 0. El 15 ocurre algo parecido, también es divisible entre 3, obteniendo como cociente 5 y resto 0. El 5, sin embargo, ya no es divisible entre 3, por lo tanto probaremos con el siguiente número primo, que en este caso es el 5, y veamos como 5 entre 5 de cociente es 1. Por lo tanto, ya hemos terminado de realizar la descomposición factorial. Así, el 720 podremos expresarlo de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. O lo que es lo mismo, 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5.
Esta sería la forma correcta de expresar el 720 como producto de factores primos. Vamos a probar ahora con el 2310. Ocurre lo mismo. Comprobamos si es divisible entre 2. Vemos que sí y obtenemos como cociente 1155. Este comprobamos que no es divisible entre 2, por lo tanto probamos con 3. Al dividir entre 3 obtendremos como cociente 385. 385 tampoco es divisible entre 3, por lo tanto continuaremos con el número 5. Vemos que sí, que es divisible entre 5 y se obtiene el 77. Rápidamente vemos que 77 es divisible entre 7. Efectuamos la división y obtenemos como cociente 11. El 11 no es divisible entre 7, pero sí lo será entre 11, obteniendo como cociente 1. Por lo tanto, ya hemos terminado también de realizar la descomposición factorial del 2310, que coincide justamente con el producto de los primeros factores primos, 2 por 3 por 5 por 7 por 11. Bien amigos, hasta aquí el vídeo donde hemos trabajado la descomposición factorial. En los siguientes vídeos veremos en qué casos tenemos que emplear la descomposición factorial. De todas maneras, si queréis volver a repasar, podéis volver a entrar al canal cuando queráis, ya que no cerramos nunca, estamos siempre de guardia.